Hablar de Arsenio Rodríguez es remontarse a la estructura básica de esta música. Es hacer un breve repaso de cómo se configuró la salsa y de cuáles fueron los elementos, tanto musicales como líricos, que aportó Arsenio para el desarrollo de lo que conocemos hoy como salsa. Hoy tenemos a Arsenio Rodríguez y hay fuego en el 23. La historia de Arsenio se remonta al final de los años 30, cuando empieza ya a desenvolverse como tresero, como un niño prodigio, como un joven que manejaba perfectamente las virtudes del tres, instrumento cubano típico del son, conformado por 3 órdenes de 2 cuerdas. Arsenio sobresalió con ese instrumento. Formó parte del sexteto Boston hacia finales de los años 30 y también en esa misma época, cuando el sexteto se disolvió, formó parte del septeto Bellamar del trompetista José Interián, quien se daba cuenta que Arsenio tenía la atención del público y que era un joven prodigioso y con un sabor estupendo, decidió sacarlo de la agrupación, lo cual benefició a Arsenio porque en 1940 creó su propio conjunto. Un detalle que no podemos dejar pasar es que Arsenio perdió la vista siendo muy niño. Afecciones irreparables en el nervio óptico que pasaron de ojo a ojo hicieron que fuera perdiendo la vista paulatinamente y aproximadamente hacia los 15 años estaba completamente invidente. Esta situación alejó a Arsenio Rodríguez de los salones de clase. Tuvo problemas para completar su educación elemental, pero no impidió que se convirtiera en un músico, que su sensibilidad y que su facilidad de oído y que la posibilidad de interpretar lo que él quería hacer en ese instrumento se llevara a cabo. Tampoco impidió que Arsenio se convirtiera en un letrista. Era un amante de la lectura, aunque no podía ver. Le leían libros y cuentos, novelas importantes de la literatura francesa, de la literatura italiana y de la literatura griega. Era un soñador empedernido y logró hacer que su discapacidad visual se convirtiera en una fortaleza musical que lo llevó a la gloria. No en vano, en esa década del 40, así como en años más adelante, en el 50, hubo un Big Three, que era conformado por Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez en el Palladium. En los años 40, en La Habana, Cuba, había los 3 grandes, que eran Antonio Arcaño y sus maravillas, Melodía del 40, la orquesta, y el conjunto de Arsenio Rodríguez. Esperanzado en encontrar una cura para su ceguera y para esa imposibilidad visual que tenía, viajó a la ciudad de Nueva York para hacerse ver por un muy famoso oftalmólogo especialista en trasplante de retinas llamado Ramón Castroviejo. Ese viaje de junio de 1947 desafortunadamente le entregó a Arsenio la triste noticia de que no recuperaría la vista, que su daño era irreversible, pero le dio la posibilidad de encontrar que su música tenía una instancia superior en la Gran Manzana, más allá de lo que ya estaba obteniendo en Cuba, y se dio cuenta que el racismo que existía en Cuba, cómo segregaban las orquestas entre blancos y negros en la isla, en la ciudad de Nueva York tenía posibilidades mucho más amplias, y entonces Arsenio decidió radicarse en los Estados Unidos. Así fue como, comenzando la década del 50, Arsenio desarmó su conjunto en Cuba, y los músicos quedaron en manos del trompetista de la banda, que se llamaba Félix Chapotín. Y Félix Chapotín hizo una orquesta que después hizo historia en los años 50. Arsenio se vino para los Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York empezó una nueva etapa. Una etapa llena de gloria, una etapa llena de canciones importantes, viviendo con los latinos en Nueva York. Oiga, Bongo, como te goza en el barrio. Es muy importante resaltar algo.
Arsenio fue un renovador del son. Arsenio tomó el formato básico del son y le incluyó instrumentos que nunca antes habían estado dentro de ese formato. Es decir, Arsenio fue quien incluyó el piano en un conjunto de son. Antes no había piano en los conjuntos de son. Arsenio tomó la tumbadora o la conga que se utilizaba en la madre rumba, en el guaguancó, en el yambú y en los carnavales de La Habana para acoplarla con el bongó y hacer un patrón rítmico que fuera característico de su música. Y fue él el que incluyó las tumbadoras en un conjunto de son. Esto que les estoy contando rompió los paradigmas establecidos en los formatos grupales y orquestales en la isla, que eran sumamente estrictos. Los grupos de son tenían su formato específico, las charangas tenían su formato específico, pero en realidad fue Arsenio el que revolucionó todo y el que convirtió esta música en una música, digamos que cosmopolita. Una mezcla coordinada y perfecta musicalmente hablando, que establecería un patrón único, rítmico y estético de la música cubana. Y es importante resaltar también que sus percusionistas entre el año 40 y el año 50 desarrollaron patrones que hasta hoy permanecen dentro de la música afrolatina como imperecederos. Los patrones que establecieron algo que Arsenio hizo llamar son montuno y que posteriormente le cambió el nombre y le puso guaguancó. Los patrones establecidos por el gran Antolín Suárez, Papaquila, Kiki Travieso, su hermano, y otro tumbador maravilloso, Félix Chocolate Alfonso. Nadie recuerda que el nuevo ritmo unió la conga y el bongocero, que Kila, Kiki y Chocolate le dieron vida a los tamboreros. Y a los profesores notan que nuestro ritmo falta sin gol. Cuando por cualquier motivo falta la conga, falta el bongo. Y a los profesores notan que nuestro ritmo falta sin gol. Una vez establecido ese ritmo con piano, bajo, tres, conga y bongo, pues Arsenio decidió ampliar también la cuerda, la sección de vientos y el conjunto de son tradicional, el septeto, que tenía una trompeta, lo convirtió en dos trompetas, haciendo entre esos 10 años, el 40 y el 50, un sonido diferente y característico de los conjuntos. Y adicionalmente le agregó otra trompeta para convertirse en un conjunto de 3 trompetas y darle la fisionomía a lo que después convertiría Félix Chapotín en un conjunto hasta de 6 trompetas, que tenía un sonido fuerte, agudo y muy sonoro. Las grabaciones de Arsenio fueron memorables y tuvieron cambios fundamentales muy importantes en cuanto a la fisionomía de su grupo también, teniendo en cuenta que Arsenio en Cuba tenía un 3 acústico, un 3 que era normalmente tapado por la cantidad de músicos que había en su conjunto, y en la ciudad de Nueva York decidió conseguirse un 3 que le cambió su estructura, lo convirtió en un 3 de 9 cuerdas y lo puso electroacústico, lo que permitió que Arsenio se conectara a una planta de sonido y su 3 iba a ser protagonista definitivo en el sonido de su música a partir de los años 52-53 aproximadamente. Eso es una cosa que le trajo beneficios en el sonido como tal, que permitió que la gente disfrutara de los tumbados y de los solos de Arsenio de una forma mucho más clara, pero que también fue en detrimento del sonido de sus grabaciones, tal vez porque los ingenieros de sonido no tenían la claridad para manejar en el mismo espectro sonoro el piano, que iba llevando una nota armónica y melódica, y el 3, que iba tratando de hacer una línea muy similar a la del piano. Entonces, en muchas de estas grabaciones el sonido fue una de las grandes fallas de la historia de su música. Arsenio Rodríguez compuso más de 1000 canciones que fueron importantes no solo para el desarrollo de su conjunto, sino para el desarrollo de otras agrupaciones. Era un tipo de un corazón gigantesco y decidía hacer canciones y regalársela a otros músicos para que ellos obtuvieran regalías de esas canciones. Así fue como su hermano Kiki, por ejemplo, que nunca compuso una canción, aparece como compositor de una infinidad de canciones importantes, y otros músicos también se beneficiaron de esa posibilidad de que Arsenio pusiera canciones en su nombre. Incluso su esposa,
en los años 50, Emma Lucía Martínez se vio beneficiada de regalías por canciones que fueron muy importantes y que después se grabarían por muchas orquestas y que Arsenio las había puesto a su nombre a propósito. En el año 1956, Arsenio estaba terminando su contrato con RCA Victor, la compañía que le estaba dando cierta figuración importante, pero que no le pagaba lo que Arsenio estaba esperando recibir definitivamente y lo que merecía recibir para esa época donde había una gran cantidad de canciones de su orquesta sonando y donde muchas otras bandas y muchos otros músicos estaban requiriendo de su música para grabar. Y entonces viajó a Cuba, viajó a la ciudad de La Habana con un objetivo más bien nostálgico, con ganas de ver a su hija Regla María, y en ese lapso en la isla, él grabó algunas de las últimas canciones que hizo para la RCA Victor. Le propusieron a Arsenio hacer un disco en La Habana, un disco soportado por músicos de La Habana, pero con los cantantes que él tenía en Nueva York. Arsenio había viajado por si tenía alguna presentación con su cantante estelar de ese momento, que se llamaba Luis Huito Cortright, que era el cantante principal de la banda de Arsenio Rodríguez para 1956. Huito, Cándido Antomatey y un muy joven Julián Llanos formaron parte de ese conjunto. Esos tres cantantes viajaron a Cuba e hicieron este álbum que el señor Jesús Goris le propuso a Arsenio hacer para el sello Puchito. Primer y único álbum hecho para esa casa discográfica. Puchito Records sacó a la venta un disco llamado Arsenio Rodríguez y su conjunto, y que después en los años 60 le cambió el nombre y le puso Arsenio Rodríguez y su conjunto, sabroso y caliente. En este disco, entre otras canciones importantes, viene la que nos tiene hoy. Hay fuego. En el 23, pues, no se puede estar tranquilo, te diré por qué. Hay varios antecedentes importantes de la canción. El primero es, y muy importante, es que Arsenio se había trasladado del Bronx a vivir a Manhattan. Se había casado con Emma Lucía Martínez, estaba creando un nuevo hogar y estaba formando parte de una época en la que su economía se movía bastante bien en la ciudad de Nueva York. Se había ido a vivir a Manhattan en la calle 65, en el edificio 23 West de la calle 65, donde vivía Arsenio en un apartamento y donde estaba compartiendo con su amigo Luis Huito Cortright, cuando ellos se dieron cuenta que gritos externos del edificio estaban diciendo que ese edificio se estaba quemando. Curiosamente, Arsenio trata de registrar todo lo que escuchaba de los gritos de la gente dentro de la temática de la canción. Incluso decía: avísenle al súper que nos estamos quemando. El súper en Nueva York era el conserje, era la persona que vivía en el sótano del edificio y que se encargaba de todos los intríngulis del edificio. Era la persona que estaba definitivamente a cargo de las cosas de servicio del edificio para todas las personas que vivían ahí. Pues Arsenio fue cantando y fue escribiendo todo lo que iba escuchando y estaba pendiente de dejar detalle a detalle lo que estaba sucediendo en ese edificio de la calle 65, donde vivió por un tiempo. Después del mismo incidente, pues él decidió volver nuevamente al Bronx, pero quedó registrado para la historia. Curiosamente, en el momento de hacer la canción, queriendo Arsenio resaltar la dirección de donde había sucedido los hechos, pues lo puso, pero no halló la forma de rimarlo, de convertirlo en rima, y decidieron hacerlo en inglés. Entonces la canción dice: en el 23 West de la 65th. No rima mucho, pero le cogió sabor. En el 23 West de la 65th. No se puede estar tranquilo, les diré por qué. Y la canción quedó grabada de una manera espectacular, pero quedó grabada no en Nueva York. Curiosamente, Arsenio llevó esa canción en su viaje a Cuba en 1956, y al final de ese año 1956, cuando Arsenio cierra su contrato con RCA Victor, decide firmar con Discos Puchito, y ahí incluye esta canción, que la canta Luis Huito Cortright, quien estaba en el incendio con Arsenio
y quien además había viajado a Cuba con El Ciego Maravilloso. La canción tiene un corte de son montuno tradicional, tiene una fuerza que se caracteriza principalmente por el sonido de las trompetas y por un muy acentuado tres eléctrico que opaca por completo el piano y que a veces se compagina con el bajo para hacer ciertos obligados en momentos muy importantes de la canción. La canción narra la historia del famoso incendio en el edificio y después termina con un coro de lo que la gente gritaba en la calle, que era "hay fuego en el 23, en el 23". Y Arsenio lo fue sumando y lo fue sumando y lo fue sumando a su canción, y en el medio de ella hace un ambiente de tensión para que el mismo Chocolate Alfonso en el bongo le imprima un sabor importante con algunos solos y algunas, digamos que algunas pinturas del cuero que iban allá y acá, y se iba reforzando con un sonido de trompetas estilo hollywoodense, ¿no? ¡Pah! Posteriormente el bajo y el 3 retoman un tumbao y lo que llaman un obligado, los dos haciendo la misma figura para que el coro se vaya desarrollando. La aclaración siempre de que fue ahí en el 23 de la calle 65. Fue la última vez que Arsenio visitó Cuba. Regresó a inicios del año 57 y se quedó definitivamente en la ciudad de Nueva York. Ese mismo año, para el sello Blue Note Records, Arsenio emprendió otra grabación que lamentablemente no salió en su nombre porque él decidió hacerla y cedérsela a uno de sus amigos que estaba caído en desgracia por un problema de drogas, y era el gran percusionista Luis Sabú Martínez. Sabú Martínez hizo este álbum con Arsenio Rodríguez que se llamó Sabú Palo Congo, y todas las composiciones de Arsenio que hizo para este álbum las puso a nombre de Sabú. Aquí está Sabú, Sara Baró, el propio Arsenio Rodríguez en la tumbadora, que también tocaba muy bien las tumbadoras, cantaba y tocaba el 3. Así que de ese álbum en 1957 siguieron otros que posteriormente buscaron experimentar un poco con lo musical, con lo que estaba sonando ya iniciando los años 60, en la entrada de la pachanga, promediando los 60, la entrada del bugalú, hicieron que el sonido de Arsenio se fuera convirtiendo como en un sonido viejo, un sonido digamos antiguo, muy característico de los años 40 y 50, y se fue relegando de las preferencias de la juventud y empezó a saltar, a dar tumbos entre disquera y disquera, terminando incluso con Tico Records al final del año 1968, cuando realizó su última grabación y decidió irse para la ciudad de Los Ángeles. Vivía intermitente entre Los Ángeles y Nueva York, y en 1970, el 30 de diciembre, falleció en la ciudad de Los Ángeles. Mucha gente pensaba que lo habían sepultado en esa ciudad californiana. Anadina García fue a Los Ángeles, recuperó el cuerpo, muy a pesar de su hermano Raúl Travieso, quien se quedó en Los Ángeles y que no pudo reclamar nada en contra de Anadina, y lo llevó a Nueva York. El 6 de enero de 1971 fue enterrado en el cementerio de Ferncliff, en el condado de Westchester. Su cuerpo fue olvidado y enterrado en una tumba que estaba identificada con un número, porque ni siquiera tenía una lápida, ni una flor, ni un doliente que fuera a visitarle. Y desde 1971 hasta el año 2012, 4 décadas, 40 años, estuvo la tumba de Arsenio Rodríguez sin nombre, sin lápida, y nadie sabía dónde estaba enterrado el Ciego Maravilloso, el padre de la salsa. Por casualidades de la vida, en ese año 2012, el señor Ralph Méndez, por intermedio de alguien que le comentó que en ese cementerio habían enterrado a Arsenio Rodríguez hace muchos años, se puso a averiguar y a investigar y miró en los registros del cementerio y encontró que efectivamente Arsenio Rodríguez había sido enterrado ahí en el año 1971 en una tumba que aparecía con un número específico, el cual él buscó y encontró. Hizo un revuelo grandísimo. El mismo Larry Harlow regaló la lápida que se colocó posteriormente en la tumba, una lápida un poco fría y sin epitafio, y ahí quedó registrado: Arsenio Rodríguez descansa en paz, 1911 a 1970. 40 años duró Arsenio Rodríguez en una tumba sin lápida, en completa oscuridad. La historia de Hay Fuego en el 23 no muere ahí, siguió su camino. La canción en el año 1968 la toman Quique Luca y Papo Luca, y tras hacerle algunas variaciones
en la letra para ponerlo más cercano al público, para quitarle esa parte en inglés y hacerlo que rimara en el 23 de la 110. Y también para significar que la 110 es una calle característica y muy importante del barrio, del Harlem hispano. Pues le hicieron ese cambio, esa transformación, y en 1969 salió un álbum que se llamó Fuego en el 23. Le quitaron el I y la canción quedó Fuego en el 23, y la ponceña con la voz de Luigi Texidor la hizo muy famosa. ¡Fuego! ¡Quemó la cantera! Yo sé que estos momentos de la salsa te gustan, así que suscríbete al canal youtube.com/Cheche Durán Salsa. Si quieres, entra por mi página web checheduransalsa.com. Además, déjame un comentario y dime qué canción te gustaría que analizáramos en este pequeño espacio. Los espero y nos veremos en otra ocasión para que sigamos hablando de salsa.